Hola amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección a volante. Hoy tenemos un invitado nipón especial. Aquí tenemos al Suzuki Sport 2019, un motor 1.4 de 140 caballos y como veis un color amarillo muy bonito, muy agresivo, muy deportivo. Es el Champion Yellow de esta gama de Suzuki Swift Sport. Vamos a ver si este deportivo sigue dando esas sensaciones tan deportivas y tan buenas que esperamos todos los apasionados del motor. Bienvenidos. Vamos al frontal a analizar un poco este Swift Sport. Llevamos ópticas con una buena dimensión, con tecnología LED. Llevamos la luz diurna también aquí en esta óptica que le hace ser muy vistosa. Además que su tamaño y su diseño interior es muy bonito. Tenemos además un capó que va llegando aquí a esta calandra principal, una calandra muy musculosa, con un buen diseño, unas buenas aperturas y esta parte en fibra de carbono para destacar, dividir este carenado y llevar la matrícula en la parte frontal y en la parte superior el logo de Suzuki. Un paragolpes también especial para este acabado Sport, muy agresivo, con una simulación de entrada de aire en negro mate muy espectacular, con los antinieblas integrados. Llevamos un splitter en la parte inferior del paragolpes, también en acabado carbono, realzando toda esta deportividad. Como veis, es un coche que tiene una longitud del frontal algo atractiva para ser un compacto de este estilo, y que muestra una presencia muy notable en este frontal. Así que nada, ya vistos el frontal, vamos a repasar el lateral. Vamos a repasar el lateral. Ha ganado en batalla con respecto a su anterior generación y el coche la verdad es que tiene unas dimensiones buenas, ha rebajado en altura, también se ha sumado en el ancho y el coche estéticamente da mucha más robustez, mucha más musculatura. Vamos a ver que también llevamos estas llantas 17 pulgadas también de nuevo diseño, con este negro brillo y acabado en aluminio que realzan a este Suzuki Sport, y un faldón en fibra de carbono en la parte inferior que también le da un aspecto bastante deportivo. Como detalles tenemos las carcasas en el color del coche. En esta unidad llevamos el Champion Yellow y esta simulación de un techo elevado, vamos un poco sobrepuesto, ya que llevamos en los pilares el negro brillo y aquí justo esta moldura que hace para disimular la maneta, para dejar un poco el aspecto coupé. Aquí está la maneta de la puerta trasera y esta moldura que da comienzo a la luneta trasera. Un diseño muy bonito, para mí bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y para destacar la cintura, desde aquí del frontal nace esta cintura, va justo por todas las puertas
y cae aquí en la óptica trasera, y otra musculatura en la parte inferior que le da bastante altura y bastante musculatura. Vamos a ver la saga. Si me preguntáis qué es lo que más me ha gustado de este Suzuki Sport a nivel de diseño, es la trasera. No, esto quiere decir que el resto del coche no me guste, para nada. El diseño del coche me gusta mucho, pero aquí la trasera, la verdad es que me parece muy bien trabajado, con pocos toques, pero totalmente diferenciadores. Tenemos aquí en la parte superior un alerón muy sutil, pero que le da un toque bastante deportivo. La luneta, como os he dicho, va acompañado aquí en la parte lateral de estas dos piezas en negro mate, en plástico, para darle continuidad al conjunto. Llevamos aquí el portón, emblemas y Suzuki Swift Sport en la parte derecha. Unas ópticas en tecnología LED en este acabado también le dan un aspecto muy tecnológico, muy actual, y eso se agradece. Y un paragolpes que es de lo más destacable en este coche, que representa un aspecto deportivo y un buen acabado. Todo el difusor de la parte inferior está en acabado carbono y dos salidas de escape reales en cromo. Un aspecto muy deportivo. Llevamos también aquí los antinieblas en la parte central, muy deportivo también. Así que, como podéis ver, el coche, a mí particularmente la trasera me gusta mucho, ha ganado bastante. Vamos a ver el portón. El portón tiene un peso normal, y aquí tenéis el maletero con unas capacidades acordes de su tamaño. Igualmente aquí tenéis las capacidades máximas y mínimas, y como veis aquí entran dos maletas, incluso tres, sin ningún problema. Justo debajo tenemos un kit antipinchazos y el sistema también de emergencia para colocar triángulo de seguridad y poder cambiar o quitar la rueda. Aquí tenemos esta bandeja, también un acabado moqueta, muy simple, pero que no pesa demasiado, y acabados en plásticos duros en toda la puerta, pero muy sencillo, muy simple, sin mayor problema. Vamos a ver las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. Para entrar y salir del coche no hay mayor problema. Para su tamaño y altura está muy bien. Vamos a cerrar la puerta. Pues fantástico. Llevo mi banqueta de conducción en posición de 1,77 mi altura, así que voy bastante cómodo y en posición correcta. Aquí detrás, ya como veis, llevamos 4 dedos de separación, así que este aumento de batalla se nota mucho dentro de este Suzuki Swift Sport. Vamos con los asientos. Los asientos tienen buen mullido, tanto en la parte inferior, también recoge bien. Podría recoger algo más en las lumbares en caso de curvas, pero están bien. Podemos colocar los pies debajo del asiento sin mayor problema, abrir y cerrar, hay muy buen espacio. Al techo llevamos también 4 dedos de separación, así que a pesar de que el coche tiene una caída en el techo aquí en la parte muy sutil, aún así no perdemos mayor altura para mi estatura de 1,77. Este coche homologa para 5 plazas, anteriormente homologaba para 4, así que hemos ganado también una plaza más, y es la plaza que vamos a repasar ahora. Esta banqueta está totalmente lo más atrás posible, así que ya voy pegando aquí con las rodillas, así que bueno, pero aún así aquí llevo una separación de 3 dedos en una posición ideal, como os he dicho, así que por comodidad vamos bien. Túnel, el túnel no es para nada invasivo, es algo alto, pero no es incómodo. Podemos recoger allí las piernas, como veis, y no tiene problema. La comodidad, pues el asiento recoge bien en la parte inferior y el respaldo es un poco más durillo, pero aún así recoge bien. Tenemos también aquí en la altura, sí que es verdad que es prácticamente un dedo, pero para trayectos puntuales viene bien, incluso mejor que muchos berlinas, incluso sub. Así que en ese aspecto está muy bien. Acabados, tenemos plásticos duros.
aquí un plástico un poco más al tacto diferente en el apoyabrazo, pero está bien acabado. Tenemos plásticos duros, aquí para botellas un poco más grandes, más altas, y aquí un posavasos en la parte central. No tenemos conexiones USB en ningún rincón en la parte trasera, y aquí únicamente un pequeño bolsillo en la parte del respaldo para colocar alguna revista, algún papel, pero solo en el lado del copiloto. Y para las familias llevamos anclajes Isofix con canaleta para proteger este tapizado en tela muy bonito. Vamos a la parte de delante. Vamos a ver qué tal las plazas delanteras. Para entrar y salir sin ningún problema. Tenemos altura suficiente y hemos encajado en estas butacas deportivas muy buenas, muy bonitas. La verdad es que el coche, a mí particularmente en la parte interior, es lo que más destaco, son estas butacas deportivas, aquí con anagrama Sport en la parte del reposacabezas. Tenemos costuras en rojo y un tacto muy bueno, y la verdad es que a pesar de ser tela, que no esperamos alcántara o estos acabados tan acostumbrados en modelos premium, la verdad es que está muy bien. Yo creo que es una muy buena alternativa y que no rebaja para nada el aspecto elegante y deportivo de este coche. Vamos a repasar un salpicadero heredado del Suzuki Swift. Tiene muy buen tamaño. Llevamos aquí estos aireadores en círculo en la parte principal y aireadores ya simples, un poco rectangulares en la parte de los extremos. Llevamos una mezcla de negro brillo en la parte del infoentretenimiento, aquí en la consola central, pero con mezclas también de rojo oscuro, con un detalle así cuadriculado, estilo fibra de carbono, que le sienta bastante bien. Me gusta mucho cómo le queda, al igual que en las puertas, tiene este acabado en rojo y vamos, a mí particularmente me gusta mucho cómo le queda. Un volante también con inserción en negro piano. Aquí yo no sé, pero le hubiese ahorrado este coste a Suzuki, porque siempre se va a marcar y bueno, no sé, pero bueno, es algo que está de moda y aquí en este coche no podría faltar. A pesar de ello, tiene costuras en rojo, buen tacto, está bien rematado. Llevamos la botonería tanto de sistemas de control de carril, velocidad de crucero, todos estos sistemas aquí en los mandos del volante, que como siempre te haces con él prácticamente en poco tiempo. Cuadro de instrumentos, dos relojes, dos esferas, uno de cuenta revoluciones y una de velocímetro con velocidad punta de 260, y el indicador de capacidad de combustible en el velocímetro, y en el de cuenta revoluciones el de temperatura. Llevamos una pantalla central digital LCD de 4.2 pulgadas con toda la información, sistema de torque, sistema de presión de turbo, sistema de ordenador de a bordo general, todo ese sistema que os voy a comentar en la parte dinámica al volante. A nivel de detalle material, pues es plásticos duros, pero con buena sensación tanto a la vista como al tacto. Tenemos plásticos duros en todo. Hay un buen empaque, se nota que está bien rematado. No sé si con el pasar del tiempo el coche empiece a ganar esos típicos grillos. La verdad es que en ese sentido no tengo detalle. Este coche tiene 1120 kilómetros, o sea, está prácticamente a estrenar. Le han hecho el rodaje y nos los han dejado. Así que la verdad es que no hemos notado ningún tipo de ruido, pero sí hay que destacar que el coche se le nota muy bien rematado, bien ensamblado. Así que si hay un poco ya de desgaste o de esos ruidos, también es un poco a nivel de trato, como le hagas al coche, pues vas a tener ese problema. A nivel de puertas llevamos también plásticos duros, pero a diferencia de las puertas traseras sí llevamos inserciones en tela aquí en la parte del reposabrazos, y le da un poco más de calidad y de confort de uso, ¿no? Tenemos pedales en aluminio en la parte inferior, por supuesto,
Y ya para rematar, en la consola central tenemos el infoentretenimiento con el negro piano que os he comentado, típico que se va a marcar con los dedos, ya ahí no podemos evitar, pero hay un dato interesante, que llevamos el sistema de clima totalmente separado de este sistema de infoentretenimiento, y son 3 esferas con sistema digital, pero que son muy bonitas, muy prácticas. En algunos modelos de otras marcas más premium que tienen esferas, no sé, este tipo de sistema sigue siendo de antaño, pero actualizado, así que me parece espectacular, muy simple, muy bonito, vamos, no hay mayor historia con un sistema de clima tan práctico como este. Está actualizado y sin ningún problema, ¿vale? Llevamos aquí en la parte ya inferior un conector USB y auxiliar, otro conector mechero 12 voltios, una pequeña bandeja para el móvil y 2 posabebidas en la parte ya más cercana a la palanca de cambios. Una palanca de cambios con buen recorrido, buen tacto, acabados en símil metal y de 6 marchas con el marcha atrás justo pegando al asiento del copiloto. Llevamos freno de mano manual y calefacción en los asientos delanteros. Ya visto toda la parte del interior, ¿qué os parece si vamos a la prueba dinámica? Acompáñame. Cuando nos subimos ya al volante de este Suzuki Swift Sport con motor 1.4 de 140 caballos, estamos ante un coche que promete ser muy divertido, y así ha sido durante toda la prueba. Es un coche que tiene un dinamismo muy peculiar, porque gracias a su poco peso, no llega a los 1000 kilos, ofrece esa agilidad, ¿no? En cualquier tramo de curva, en autovía, incluso en ciudad. La dirección es bastante precisa, transmite mucho lo que pasa sobre el asfalto, y el tamaño pues es como un Swift común. Es un coche pequeño, pero que en el interior ofrece buena habitabilidad, como habéis visto. Pero en este caso el Sport tiene ese plus de deportividad y de dinamismo que buscamos los apasionados del mundo del motor. Es un motor que, si bien es cierto, antiguamente en la pasada generación era un 1006, ahora hemos bajado a un 1004, pero con un poco más de caballos, también no demasiado, 140 caballos, pero que el par ofrece mucha más pegada y una caja manual de 6 marchas que nos da un conjunto muy deportivo. A nivel de chasis se nota también que la marca ha trabajado mucho. Hemos logrado obtener un poco más de ancho, tenemos una batalla también un poco más larga, y que a nivel de suspensiones ha mejorado muchísimo. Estas llantas 17 pulgadas con las gomas que lleva montadas también ofrecen un agarre espectacular, un aplomo en la carretera muy bueno. Así que ya teniendo toda esta mezcla, simplemente agitamos y estamos ante el Swift Sport, un coche que ya hay muy pocos. Como os he dicho antes, es un coche que poco a poco se van desapareciendo. Hemos logrado probar en los últimos momentos, en los últimos meses, algunos modelos que sí pueden rivalizar directamente con este, como el Opel Corsa GSI, y que mantienen esa esencia de un coche deportivo, un coche pequeño, pero que la única pega en este caso sería el precio. Es un precio algo elevado, pero que no resulta negativo del todo, porque es un coche que viene muy bien equipado, tiene buenos acabados. A nivel de diseño es un coche, yo diría, prácticamente único. A pesar de que son 5 puertas, que muchos quisieran tener esta opción, o sea, este modelo quizás en un modelo 3 puertas como el Opel Corsa GSI, que es mucho más deportivo, más coupé, pero bueno, este también por otro lado facilita el tener un coche divertido con un aplomo, pero que a su vez puedes disfrutar del día a día, porque tiene unos consumos bastante buenos. Hemos logrado rozar los 6 litros, incluso 5,8 en una conducción tranquila, una conducción normal, y si vamos un poco más alegres, pues ya podemos rozar los 7 litros fácilmente. Pero vamos, que estamos en una horquilla muy atractiva, una horquilla de consumos aceptables para este tipo de vehículo, y que, bueno,
a niveles de autonomía está bien. Autonomía general, pues la marca nos marca una autonomía de unos 600 kilómetros, algo que es, vamos, irreal totalmente, porque con el capacidad del depósito, que son 35 litros, nos da más o menos 400 litros de máxima, 410. Así que allí hay una pequeña variación en cuanto a autonomía general, ¿no? A nivel de puesto de conducción, estos asientos deportivos son increíbles. Yo mido 1,77, recoge muy bien, tengo, vamos, un poco de sobrepeso a día de hoy, así que la verdad es que los lumbares recogen bien. Si ya es una persona un poco más grande incluso que yo, ya puede resultar algo más incómodo por el tipo de asiento, pero en este caso, vamos, tanto en trazadas de curva como en deportivos, como ir en ciudad, el coche recoge muy bien y son bastante confortables. Sistema de infoentretenimiento va espectacular, tiene muy buena usabilidad. Lo único que le echo en falta es el subir y bajar el volumen. Quizás en perilla sería un poco más usable y poco más. De resto, el coche tiene muy buen tacto del sistema de infoentretenimiento. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta prueba aquí con esta toma final para este 1400 de 140 caballos Booster Jet de Suzuki. Un Suzuki Swift Sport que para mí va a ser un modelo que en poco tiempo se va a convertir en un coche muy buscado, porque poco a poco irán desapareciendo estas alternativas tan apasionantes y tan únicas en el mercado. Y la verdad es que el coche es un coche redondo, un coche cómodo, un coche bien terminado, tiene un buen torque, un motor que se comporta muy bien tanto en baja como en alta. Tiene a nivel de chasis y suspensión, recoge muy bien, o sea, tanto en confort como en dinamismo. Así que para mí yo lo veo un coche muy redondo. La única pega que yo le pondría a este coche es el precio. Estamos hablando de más de 21.000 euros sin descuentos, ¿vale? Y es un coche que ya compite un poco fuerte con respecto a sus competidores que están por debajo a nivel de precio. Sí es verdad que dependiendo de la marca y en el momento puede haber algunas promociones atractivas y que hay que tomar en cuenta que es un coche, vamos, con un espíritu diferente, un coche que, bueno, se le puede sacar mucho provecho. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones, así te llega toda la actividad de nuestro canal. Y agradecer a Suzuki Ibérica España por la sesión de este grandioso Swift Sport. Y no olvidéis aquí las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde está toda nuestra actualidad del motor en supermotoronline.com, así como en el blog. Los esperamos y emplazarles al siguiente capítulo al volante. Hasta pronto.